Tú te mereces que yo te cuente mi mejor y peor historia de amor. Yo viajé realmente con interés genuino de encontrarme y uno no, a veces no se puede encontrar si no se ha perdido. Y así me encontré en el amor que hoy retomo y que resignifico. Y es frente a una historia que me pasó hace 10 años aquí en Argentina. Yo venía viajando desde Bogotá. Yo nunca me había visto más bonita, nunca me había sentido tan fuerte, tan poderosa, Y entré a Humahuaca, subí esas escaleras, Agos, cuando de repente esta man se me viene así. Hola, mi nomás a saludar y besito esquineado, así como 3/4. Hola, soy Maxi. ¿De dónde eres? Colombia, Argentina, mira, porteño. No joda. Y se sienta, no se me quita nunca. Empieza a preguntarme cosas, ¿qué haces con tu vida? Como muy interesado. El loco venía de una infancia también muy dura. Su padre desapareció la dictadura de Videla. Me capturó, me enamoré realmente. Todo encajaba perfecto. Encuentro a esta persona con la que comparto muchas aristas de mi ser, muchos radios de acción, no solamente bagaje hecho, lo que está sucediendo, uno viajando en la carretera, en el camino, tú sabes lo que es viajar. Él venía 18 meses desde el Bolsón, yo tenía 9, él tenía el doble. Decidimos casarnos. Mi familia no pudo llegar, pero llegó su familia desde Buenos Aires. Llego yo, feliz, encantada, y me empiezan a mostrar, ay, qué pena, mi mamá no pudo venir, pero te mando muchas saludos. Mi papá también, y aquí están las fotos. Un momento, tu papá no había sido desaparecido en la dictadura de Videla. No se lo digo, pero lo pienso, ¿me entiendes? Y un montón de detalles. Qué bien que te llevaste a Maxi, que te encontró a alguien, porque hace 2 meses nos tenía enloquecidos en Buenos Aires. Si él venía hace 18 meses desde el Bolsón. Digo, ¿qué? ¿Me entiendes? ¿Sí me entiendes? Parce, todo, los detalles más íntimos. No era de la boca, era de San Telmo. Yo no conozco Buenos Aires, a mí me chupa un huevo, no sé qué es eso. Todo era mentira. Sus hermanos no eran adoptados. El loco no limpiaba vidrios en el estadio. Nada de lo que me había dicho. No había estudiado cocina, no había estado en las Islas Canarias. No sé si se llamaba Maximiliano. Los detalles más estúpidos. Me comí todo el cuento, marica. Obviamente empaco. Me voy a largar de ahí. Y quedo como loca, como en shock nervioso. O sea, ¿qué pasa? Ni siquiera le digo a la familia nada. Quería entender qué putas está pasando aquí. Voy y busco al loco y lo escucho. Me cuenta por qué lo hizo y pues tuvo una infancia de una mierda, parce. Su mamá era una puta, se acordaba de los perfumes baratos y un montón de cosas, drogas y todo. El loco le pasó todo esto y pues no sé, cuando uno ama, cuando el amor es amor, uno también tiene la capacidad de creer o dar una segunda oportunidad, o puede parecer idiota o inocente, pero a veces estamos en un momento de la vida que todo lo, si nos sirve lo botamos, lo desechamos. Y no nos tomamos el tiempo para reparar, para reconstruir, para perdonar, para así que esté lleno de estrías como cuando parimos o de estar rotos pero rearmados. Pienso también que uno tiene derecho a narrarse de nuevo, a desdibujarse, si siente un pasado de mierda, dejarlo atrás y a inventarse un hijo de puta nuevo futuro. De corazón hice un tema de perdón instantáneo, sin un proceso, sin pensármelo, sin consultarlo, sin a quién, viajando. Y digo, bueno, vamos a seguir adelante, vamos a buscar una ayuda profesional, también para eso existe y vamos con todo ahí, porque yo creo que eso también es un mensaje, siempre creer que es posible. El caso es que le pregunto a la hermana y le digo que ya sé en qué trabaja su madre y cómo es la vuelta y por qué todo es así. Y ella me dice que trabaja mi mamá, que sí, mi mamá cuida ancianos y niños. O sea, esos ojitos tan bonitos que lloraban así contándome la verdad, otra vez me los comí. Por segunda vez con ustedes la idiota. Pero bueno, salí de esa situación y finalmente empaqué y eso fue en Puerto Iguazú, Misiones, y dije, bueno, para Brasil, a encontrar, a darme la oportunidad de una nueva vida, parce, porque uno también tiene derecho a que si cuando lo feo es más que lo bonito, salir. Ya estaba dispuesta a arrancar a Brasil cuando a la 1 de la mañana me llega el personaje y me levanta a piñas, a golpes y me desfigura.
¿Has visto Vincent en La Bella y la Bestia? Y aquí acá, sin esta curvita, sino un monstruo. Me tenían que ayudar a ir al baño. Me golpeó, me robó todo. Mis espóndilos que traje de Máncora, mis dientes de tiburón del desierto de Cacucaje, mis piedras, mis trabajos elaborados. Lo que no le sirvió, el rímel, la pestañina, el labial, el espejo, lo rompió. Mi música, mis poemas que había escrito. No volví a escribir nunca más. Puta, cuando te arrebatan todo y la ilusión y... Pero nada más, eso pasa viajando, Agus. No es solo caerse en una moto. Es una muerte en vida. Tú no tienes a quién recurrir. Y menos, no voy a llamar a quién, a mi mamá. Me iba a casar otra vez, me equivoqué, ¿me entiendes? O sea, aquí llamo. ¿Quién me va a prestar plata? ¿Dónde me va a hospedar? O sea, ay, sale al paso la solidaridad a los colombianos y una cosa que no he visto entre ninguna otra gente. Compartan, digamos, no una bandera, un territorio. Puta, llegó gente de toda parte, parce. Y me cuidaron, me adoptaron. Yo les daba mi parche y parchaban por mí. Me llevaban al baño, marica. No podía caminar. Perdón. Mucha gente muy bonita, parce. Eso es de lo bonito que nos queda. Estoy en el hospital y me dicen que loco, me dan en el mismo hospital. Se ha tomado un veneno de ratas. No es tan idiota. Al saber esas cosas piensa, ay, de pronto hasta me quiso. De pronto se arrepintió y eso quería decir que algo me quería. Uno es un re imbécil. Se salvó, tuvo buena suerte, se supo salvar por chamullero. Hasta me ofrecieron denunciar y eso es importante. La misma familia dijo sí y me entero yo al hablar con su familia, Agus. Todo lo que me había contado Maxi no era mentira, era verdad. Pero no le ha pasado a él, le han pasado a otros. Había tenido una pareja cuyo suegro había sido desaparecido por la dictadura de Videla. Unos primos que habían trabajado en el Estadio de la Boca. A alguien le dejaron, y no recuerdo bien en este momento, una bailarina, unos hijos que tuvieron que adoptar a otra persona. O sea, todo se había sido verdad, pero no le sucedió a él. No tengo ni putas con quién estuve. No tengo ni idea. Era perfecto mientras viajábamos. Realmente fue una historia de amor increíble. Yo la pasé súper bien, conocí todo, era muy mágico, muy real. Me pasó esto y retomé mi vida. Tuve la capacidad de retomar mi vida. Estoy en Brasil y conozco a una nena con unos tatuajes en las piernas. Nos pusimos a hablar, me acerqué a ella y tiene mis trabajos de espóndilo, mis dientes de tiburón, parce. ¿Usted se acuerda los dientes de tiburón que usted recogió en el desierto y reconoce un trabajo suyo? Porque usted cómo no va a saber que un trabajo de artesanía es suyo. O sea, mi manera de que un trabajo de artesanía no sea tu trabajo de artesanía. Y le pregunto, ¿de dónde sacas tú esto? Y me dice que un argentino que se creía colombiano, un colombiano que se creía argentino, hablaba tipo, che, qué gonorrea, y que tenía una hija que se llamaba como mi hija, y que había tenido una panadería en la Isla del Sol, como lo hice yo, y que había estudiado ciencias sociales, como yo, y que se robó mi vida. Se robó mi vida, se robó mis palabras. Ahorita volví aquí a Argentina 10 años después. Yo ni pienso en esa mierda, o sea, no es que yo hoy me la pasé sufriendo por eso, no. Pero se me rebobinó el cassette, los olores, humahuaca, todo. Y ese es mi catarsis personal, mi exorcismo necesario, colectivo. No puede decir, ¿por qué permitiste tanto? Nadie sabe los ritmos de nadie para perdonar, para volver a encontrarse con las situaciones. Cada uno tiene sus ritmos de hablar y hoy me tocó a mí. Y hubiera querido salir así súper chico, tengo tantas historias tan divinas, tan hermosas, pero me tocó la peor. No tengo miedo a poner mi nombre al escarnio público. Tampoco estoy vengándome ni denunciando ni mierda. Estoy compartiendo porque las mujeres permitimos tanto. Más de un colombiano lo quería quebrar y yo, ay, pobrecito, ay, por favor, no le hagas nada, de verdad.
y no me siento culpable. Nadie sabe cuál es el límite del dolor, el umbral del dolor. Y qué es perdón, hasta qué punto es perdón y ser idiota o huevón. Es parte de un proceso personal que incluso ahorita esto es como, tomé esta oportunidad de que vuelva y me atraviese. Eso es recordar, volver a pasar con el corazón, recordar. Yo recuerdo esto simplemente por hacer paz con este territorio, Agus. La verdad, de corazón. Yo me fui muy brava de Argentina y ahora estoy agradecida y pidiendo permiso por entrar a este territorio. Y ahora con familia, con mi amor. Fíjate cómo es la vuelta, cómo es la vida, ¿no? Ahora entro con el amor y con mis hijos nuevos. Ahora que volví a aprender a caminar, que me levanté de esas y de otras. Así que está bien, no tiene derecho a pararse, pero depende del golpe. Uno se puede parar al mes o al año o a los 10 años, de acuerdo al golpe y a la capacidad de uno de querer pararse o quedarse en la silla de ruedas y pensar que es lo que le toca, ser un cuadrapléjico del amor, y no moverse de ventrículo izquierdo al derecho y comunicarnos. Estamos hechos para pasteurizar el corazón y someterlos a los grados más altos de calor y frío en otro momento, en cuestiones de milésimas de segundo. Esto quita todas las bacterias. Es como una inmunización, como una vacuna. ¿Sabes? La vacuna tiene un poquito de virus. Bueno, yo creo que esto fue un inmunizador para mí. Y también, por otra parte, me jodió la puta vida. ¿Tú crees que después de eso, alguien viene a acercarse a mí? ¿Tú cómo crees que yo he reaccionado? Ay, sí, me quiere, claro, me amas. ¿Tú volverías a creer en alguien? Yo sí. Pero más de una década después, más de haber llorado y golpeado a más de uno en su nombre, yo me perdono por haberme dado cuenta tarde. Tal vez no me di cuenta tarde, sino que reaccioné después. A mí venían mujeres y me contaban que les golpeaban y puta, qué rabia me daban que no hicieran algo, que no reaccionaran, que no denunciaran, que se callaran, que lo permitieran, que lo continuaran, que lo repitieran. Hasta dejé de hablarle a más de una amiga porque las consideré débiles. Marica, eso nos pasa a todos, a todas, el maltrato físico, verbal, emocional. No puedes, y no lo puedes juzgar a uno por no tener las herramientas, los instrumentos, los mecanismos, el tiempo de cambiar una realidad de un momento a otro. Si tú eres tan fuerte, uff, qué chimba, bacano. Genial. No todo el mundo tiene esa hijo de puta fuerza. Y otros demoramos un tiempo y otros. Y siento que tengo una deuda con eso que me pasó. Es como si uno desde aquí pudiera arreglar al que puede ser. Porque el último todo es una red, todo está conectado. Y desde aquí estoy moviendo el pasado. Y este loco me ponía la mano en el corazón cuando hacemos el amor. Porque me decía que lo sentía. Y yo no lo vi como una señal. No lo vi como una señal. No lo vi venir. No vi venir nada de eso. No vi venir tanta mentira. Y después me obsesioné con la serie Lie to Me. ¿Viste? Miénteme. Que con las facciones y todo aprende a detectar las mentiras. Alguien me mira, yo miró hacia la izquierda y arrancó la nariz. Esta gonorrea, me estás mintiendo. Hoy en día tengo un amor en el que creo, en el que se puede ir a su tierra o yo ir a otra parte y puedo dormir tranquila y a mis anchas, sin morderme los dedos. ¿Te imaginas? Lo que he tenido que pasar de allá hasta acá, huevón. Y me estoy entregando de nuevo. Yo no te estoy diciendo que esto ya se haya terminado, no me he muerto. Pero sí es posible pararse de nuevo, de verdad, que lo único es volver a confiar, es volver a soltarse. Así me rompan el corazón de nuevo, huevón. Te lo juro. Si me hubiera importado tanto el dinero como el amor, yo tendría plata, huevón. Yo tendría plata. Y no solo ruinitas. ¿Hasta qué punto nos mentimos? Y mentimos para el amor. O nos hacemos pajazos mentales. Te agradezco la oportunidad por esta catarsis, exorcismo extraño. Tengo historias, créeme que mucho más lindas, que serán contadas en otra oportunidad. Pero me tocó la mejor, peor, o la peor de las peores, o la más mala de todas.
en definitiva, porque al final todos queremos un final feliz y aunque lo tengo, no, fue triste, fue puta, fue mortal, me rompió. A veces pienso que todavía me sigo recuperando y si sigue asistiendo es porque de nuevo hay que limpiar, hay que limpiar. Y bueno, lo importante es que uno tenga la intención de limpiarse y no acumular en los intestinos, darle la vuelta, voltear la página, reescribirlo o inventarse de nuevo, volver a narrarlo, desdibujarse, perderse. ¿Por qué no? Eso es curar, es así. Y como no soy capaz de escribir un buen poema, ni he podido hacer el libro, pues lo vomito de esta manera, aquí contigo, gracias, bajo este tipi de estrellas, en este temazcal de niebla. Chao, Agus.